Amigos y amigas, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente. Soy Pedro Pablo Pérez García, encargado de este hermoso recinto que es la Biblioteca Lorenzo Boturini, en la Basílica de Santa María de Guadalupe, en la Ciudad de México. En videos anteriores les hemos platicado acerca del llamado Fondo Cajas, con el que contamos aquí en esta biblioteca. El Fondo Cajas consta de 21 cajas de polipropileno, en cuyo contenido, en su interior, existen solamente libros específicamente de la Virgen de Guadalupe. Libros muy antiguos, muy importantes, algunos de ellos, que hablan de la Virgen de Guadalupe. Entre ellos están las obras originales de los llamados escritores principales de la Virgen, o algunas personas los llaman evangelistas de la Virgen. Entre ellos, don Luis Laso de la Vega, quien en 1649 escribió esta obra original, con la que contamos aquí, que se dice hay muy pocas en el mundo, llamada Huey Tlamahuizoltica Santa María Totlaconatzin. Don Luis Laso de la Vega fue un personaje muy importante para la promoción del evento guadalupano, como les decía, de sus principales escritores. Y la maestra Alejandra, que se encuentra aquí con nosotros, que es un gusto saludarla. Igualmente, Pedro. Nos va a hablar acerca de su vida, que no hay mucha información, pero pues estuvimos investigando al respecto. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Pues sí, por desgracia, realmente fuentes históricas sobre la vida de Luis Laso de la Vega hay realmente pocas, ¿no? No sabemos exactamente cuándo nace, ¿no? La mayoría de las personas que han estudiado a este personaje establecen su fecha de nacimiento a principios del siglo XVII en la Ciudad de México. Sabemos también que fue bachiller de la Real Universidad de México, aunque justamente en la publicación, en la parte de la licencia para la publicación, dice que se responde a la solicitud del licenciado Luis Laso de la Vega, lo que implica que tenía 2 grados de la universidad, el de bachiller y el de licenciado. Esto pues es bastante interesante porque el archivo de la Real Universidad de México, que se conserva en el Archivo General de la Nación, tiene prácticamente listas de graduados. Yo supongo que Laso de la Vega debe haber sido bachiller en artes, aunque no consta, digamos, su grado. Bachiller era estas personas que cursaban durante ciertos años ciertos cursos en la universidad, y así se obtenía el grado de bachiller. Y luego el de licenciado se obtenía con 2 años dando clases, ¿no? Era más bien la licencia docenti, la licencia para dar clases, así que es interesante que él haya sido licenciado. Luego también era sacerdote, como la mayoría de los estudiantes de la Real Universidad de México, va a ser sacerdote, y en algún momento, hacia los 40, 1642, 47, no se ponen de acuerdo algunos autores, fue capellán y vicario del Santuario de la Virgen de Guadalupe, y después va a ser prebendado de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y va a morir después de 1660. Lo interesante de la obra de Laso de la Vega es que él lo va a escribir en náhuatl, ¿no? Él lo que está haciendo es seguir un poco a San Buenaventura, el santo y además intelectual de la orden franciscana, que afirmaba que los milagros debían escribirse en todos los idiomas posibles para que la gente pudiera conocerlos, ¿no? Y entonces esa es la razón por la que Luis Laso de la Vega va a escribir en náhuatl. Sabemos que él conocía la lengua náhuatl, que la practicaba, ¿no? Que eso le permitió también abrirse un cierto camino como cura. Entonces, por eso escribe de esta manera, ¿no? Como ya lo mencionó Pedro, tenemos 4 escritores importantes de la Virgen: Miguel Sánchez, que parece que era amigo de Laso de la Vega, Luis Becerra y Tanco y Francisco de Florencia. Tanto Miguel Sánchez como Laso de la Vega y Becerra y Tanco habrían sido estudiantes de la Real Universidad de México, y Becerra y Tanco, de hecho, llegó a obtener una cátedra, hasta donde sabemos, ¿no? Una cátedra, o sea, era catedrático de la Universidad de México, ¿no? Para muchos autores, la obra de Miguel Sánchez, escrita en español, le da cierta personalidad al mundo criollo, ¿no? Y entonces el hecho de que Laso de la Vega la escribiera en náhuatl le va a dar cierta, digamos, importancia, ¿no?, al mundo indígena. Pero de la obra de Laso de la Vega nos va a hablar más Pedro Pablo. Gracias, Alexa. Pues de los 4 autores mencionados anteriormente, tenemos sus obras originales en el Fondo Cajas disponibles para consulta. Bueno, particularmente estamos hablando de don Luis Laso de la Vega. Como ya decía Alejandra, pues
Esta obra fue escrita en náhuatl. Tiene, de hecho, un grabado maravilloso en el que se aprecia claramente el momento en que Juan Diego deja caer las rosas ante Fray Juan Zumárraga y se aparece la Virgen en la tilma, conocido por todos. Y bueno, de hecho, hay varias películas, por ejemplo, de la época del cine de oro mexicano, La Virgen Morena o La Virgen de Guadalupe, una de 1942 y la otra de 1976 respectivamente, cuyos guiones fueron, digamos, elaborados con base en la obra de don Luis Lasso de la Vega. Como está en náhuatl, pues resulta no muy fácil su consulta para los que no hablamos náhuatl, pero en 1926, don Primo Feliciano Velázquez se dio a la tarea de traducir la obra de don Luis Lasso de la Vega y realizó esta maravillosa obra, que ya es, digamos, más moderna, es del siglo XX, bueno, que ya casi tiene 100 años, y la escribió en español. Él la tradujo personalmente, don Primo Feliciano Velázquez, y entonces está editada por Porrúa, de manera que queda, si uno la lee, viene de este lado la parte en español y de este lado la parte en náhuatl. Don Primo Feliciano Velázquez se dio la tarea y desde 1926 está este libro, también disponible para consulta, pues mucho más fácilmente que la edición en náhuatl original de 1649. Como les decíamos, esta y las obras de los 4 autores principales de la Virgen las tenemos disponibles para consulta de lunes a viernes, de 9 a 6, aquí en el 5º piso de la Basílica de Santa María de Guadalupe. Solamente es necesario traer su identificación y con eso acceden. Y pues nos despedimos con mucho gusto, Alejandro Holguín González y Pedro Pablo Pérez García. Aquí los esperamos. Gracias.